WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. En el siglo XVIII las cosechas eran mayores, las ciudades y los puertos aumentaban, el poder de los comerciantes, fabricantes, abogados estaba creciendo y su éxito alimentaba nuevas ideas que cambiarían al mundo. El renacimiento del siglo XVIII y la sociedad hoy en la tradición de Occidente. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. Es tonto y absurdo quemar a la gente por sus ideas. Pero también es igualmente tonto creer que las ideas no importan. Si uno piensa que las ideas no importan, puede ser tolerante con estas, lo que en realidad significa que uno es indiferente. En el siglo XVIII se hablaba mucho de tolerancia, justamente porque era una rareza, y lo era porque, como hoy, las ideas tenían efectos concretos sobre la forma en que trabajaba la sociedad, la forma en que la gente pensaba, la forma en que vivían en sociedad. Hoy quisiera hablarles sobre estas ideas y sus efectos. Y lo primero que diré es que mientras muchos filósofos eran nobles, las ideas del siglo XVIII estaban dominadas por el crecimiento de la burguesía en el oeste, su creciente autoconfianza y su autoafirmación. Detrás de este adelanto de la burguesía había una economía ascendente posibilitada por naves cada vez mayores, más canales para transporte pesado de mercancías, más y mejores rutas. Si observamos las rutas del siglo XVI, están surcadas de baches. En el siglo XVIII, las carreteras principales, al menos, comenzaron a parecerse a algo reconocible como camino. Luis XIV había iniciado estos adelantos, pues quería que sus tropas y sus recaudadores de impuestos se desplazaran más rápidamente. A mediados del siglo XVIII, Francia tenía un buen sistema de caminos empedrados que partía desde París. España y el norte de Italia hicieron lo mismo. Los alemanes y los rusos trataron de copiarlos, y hacia fines del siglo, un escocés llamado Macadam, que había hecho fortuna en América, perfeccionó una superficie de caminos bastante razonable. Las aceras, sin embargo, continuaban siendo primitivas. Polvo en el verano y lodo en el invierno. Los viajes por tierra no serían fáciles hasta transcurrir otros 100 años, cuando llegaron los ferrocarriles. Pero al menos ahora había puentes donde antes había vados y embarcaderos, y el precio del transporte bajaba. Y quienes podían permitirse el lujo, ahora podían tomar carrozas, un invento del siglo XVIII. Esto inspiró un nuevo tipo de pasatiempo para los ricos, algo que denominamos turismo. El siglo XVIII era una época de libros de viajes, de relatos de visitas a París para jugar, flirtear, a Italia para ver antigüedades, a Venecia por ser el lugar favorito. Y como a los turistas siempre les gustaban los recuerdos y no existían las cámaras, los venecianos crearon las primeras tarjetas postales para los visitantes ricos. Vidutta, vistas, que estos compraban para llevarlas a casa
colgarlas y hablar de ellas. Los más famosos pintores venecianos del siglo XVIII, Canaletto, Bellotto, los hermanos Guardi, todos tenían grandes talleres que producían gran cantidad de paisajes de San Marco, los grandes canales y otros lugares de Venecia. Dos de las obras más populares del siglo XVIII fueron escritas como si se tratase de libros de viajes. La primera fue Las cartas persas de Montesquieu, sobre las impresiones de dos embajadores persas en París, donde se comenta lo curioso y absurdo que parecen los lugares comunes de una sociedad que tiene diferentes costumbres y que da por hecho distintas cosas. Las cartas persas se hicieron públicas en 1721. Una generación después, en 1759, Cándido, de Voltaire, presenta una sátira más aguda. Cándido relata los viajes y aventuras de un joven ingenuo que es llevado a creer que todo sucede para los mejores fines en el mejor de los mundos, que todo conduce a un final feliz en ese mundo y que descubre que el mundo real es muy distinto del que los filósofos describen. Ambos libros son muy divertidos en varios temas serios. Además son relativistas, que es el efecto que el viaje produce en las mentes reflexivas. Este reconocimiento de que las actitudes varían según el individuo y el ambiente que lo rodea, como señala Montesquieu, esta noción fue una importante característica del pensamiento del siglo XVIII. Y hubo otros signos de progreso. Mejoró la tecnología en la labranza, la agricultura se volvió más productiva, los ejércitos destruyeron menos cosechas y fueron mejor almacenadas, así que había más comida, moría menos gente y la población aumentaba. Pero una agricultura sana significaba una economía sana en general, más intercambio, más poder adquisitivo, más fabricantes, ciudades que crecían, puertos que crecían y el creciente poderío de los comerciantes, dueños de naves, financistas y abogados que redactaban sus convenios y sus contratos. Todo esto ocurrió primeramente en Inglaterra porque ésta se salvó de la peor de las guerras que acabó con los recursos de los estados continentales. Poseía además importantes recursos propios, tenía cobre, mucha madera, energía hidráulica para molinos textiles, hierro y carbón para las fraguas y para fundición de hierro. Inglaterra tenía también a Escocia un dominio estancado lleno de hombres emprendedores. MacAdam vino de Escocia y también James Watt, quien nos dio la máquina de vapor. Cuando Voltaire fue a Inglaterra, se maravilló de lo que vio. El comercio los ha enriquecido, los ha ayudado a liberarse. La libertad, a su vez, ha propagado aún más el comercio. En esto se basa la grandeza del Estado, decía. Voltaire se había expresado claramente. El comercio produce riqueza. La riqueza favorece la libertad. La libertad favorece al comercio y el comercio favorece la grandeza de un país. Eso es lo que él quería ver en Francia. Eso es lo que la burguesía deseaba ver en todas partes. Y esos burgueses, que habían obtenido poder económico, también ahora reclamaban poder político. Hacia fines del siglo, un líder de la Revolución Francesa lo expresó con mucha claridad. Una nueva distribución de la riqueza, dijo, requiere una nueva distribución del poder. Debemos ser cautos en el empleo de la palabra burgueses, ya que el término abarca una multitud de pecados, o al menos una multitud de ocupaciones. Algunos burgueses eran hombres de negocios, artesanos, empleados estatales, servidores públicos, financistas, fabricantes, y algunos eran hombres de letras, intelectuales.
término que no apareció hasta el siglo XIX, aunque fue en el siglo XVIII que la literatura se transformó en una profesión. De modo que había diferentes clases de burgueses, pero tenían ideas en común. Y este punto de vista en común, que podríamos denominar filosofía burguesa, no se manifestaba simplemente como burguesa, sino como filosofía universal, algo que se aplicaba a toda la humanidad. Cuando hoy hablamos de derechos humanos, estamos empleando el lenguaje y expresando los principios del burgués del siglo XVIII, quien hablaba de la libertad, del progreso, del hombre, y eventualmente escribía documentos como este, la Declaración de los Derechos del Hombre, publicado en Francia en 1789. Y este era un cambio fundamental que sería nuevamente puesto de relieve por revolucionarios norteamericanos o franceses, quienes apelaron no a los derechos o características especiales de los norteamericanos o los franceses, sino a la naturaleza y a los derechos del hombre que son válidos universalmente. Y si continúo diciendo hombre, comprenderán que es el término que los hombres de esta época empleaban. Esto difería bastante de lo que ocurría más tarde en el siglo XIX, cuando el proletariado, la clase trabajadora, fuera definida como una entidad independiente y los trabajadores fuesen invitados a adoptar una doctrina proletaria, una doctrina de clase mucho más estrecha. Pero en el siglo XVIII, la burguesía identificó su causa con la causa de toda la humanidad. Eran burgueses, pero se consideraban a sí mismos simplemente humanos. Los intereses que perseguían, según lo veían ellos, no eran intereses de clases, sino válidos para todos. Así que hoy, cuando uno habla de derechos humanos, está expresando los principios de la burguesía del siglo XVIII. Esta universalización de principios e intereses específicos alentaría un pretexto hipócrita que era bueno para los burgueses, bueno para todos, pero que también inspiraría y justificaría la demanda de que lo que se hace para mejorar la suerte de los burgueses debería hacerse para mejorar la suerte de todos. Y este es otro principio que aún hoy influye en nuestra política. Otro nuevo e importante aspecto de la época era que estas cultas ideas serían publicitadas con mayor rapidez y mayor alcance que ninguna otra anteriormente. Por ejemplo, esta es una caricatura francesa con las tres órdenes sociales. La propaganda o el sistemático esfuerzo por persuadir no fue invento del siglo XVIII, había existido siempre, pero la defensa de las masas, al menos en el orden laico, solo provenía de las mejores comunicaciones e intercambios del siglo XVIII. Gacetas, periódicos, centros de reunión, más libros, más folletos que nunca, con salas de estar, cafeterías, sociedades de debates y sociedades secretas. La más importante de estas sociedades secretas fue probablemente la logia masónica. Había comenzado en la Inglaterra del siglo XVII, pero en el siglo XVIII la propagaron en toda Europa los franceses, quienes contaban con más de 30.000 cofrades. La mayoría de los grandes filósofos eran masones, como Voltaire y Diderot. Pero también había aristócratas, como el primo del rey, el duque de Orleans. Y muchos extranjeros, como Federico el Grande, Mozart, Washington, Franklin. Y si observan los medallones del reverso de nuestro billete de dólar, descubrirán que uno de estos es un símbolo masónico.
El primer principio de la francmasonería fue un culto humanitarista. No desafiaba el poder monárquico, pero sí los dogmas de la religión establecida. Los masones creían en Dios, pero no en cualquier Dios, no en el Dios de cualquier iglesia o cualquier revelación en particular. Creían en la razón y en la religión natural que solo la razón podía develar. Así que los ritos religiosos no les impresionaban. Tenían los suyos propios, a los cuales llamaban deísmo. Además, las sociedades masónicas se sumaron a la cantidad de centros de reunión, clubes que difundieron las ideas progresistas de París en las provincias, las cuales brindaron una especie de sistema capilar para que las nuevas ideas se infiltrasen en las actitudes de las clases altas y medias. Y junto con las ideas, el vocabulario cambió radicalmente. Es ahora cuando la palabra social cambia de sociabilidad a sociedad, adquiriendo su significado actual, como en sociología, como en las ciencias sociales. Es ahora cuando aparecen palabras como capitalista y cuando nación y nacional adquieren el sentido moderno. Y términos como pueblo o populacho se tornan peyorativos como plebe y vil populacho, convirtiéndose, como lo dice la enciclopedia de Voltaire y Diderot, en la parte más numerosa y necesaria de la nación. Esta transformación del vocabulario es una señal de que las ideas están cambiando profundamente. Algunas palabras dominan el siglo: naturaleza, felicidad, virtud, razón, progreso. Estas palabras no son nuevas y no para todos significan lo mismo, pero cuentan con el espíritu de la época, un vasto acuerdo sobre ciertas ideas básicas. Se daba por sentado que a través de la razón y de las ciencias, la gente podía comprender a la naturaleza y armonizar con sus leyes, avanzando así hacia la felicidad y la perfección. Pero antes, tenían que saber sobre la naturaleza y sobre la naturaleza de la naturaleza, saber cómo es la naturaleza. Y esta ciencia natural se basaba en los descubrimientos del siglo XVII, que tuvieron un efecto mucho mayor en el pensamiento del siglo XVIII que en su propia época. El siglo XVII fue la gran era del descubrimiento científico. Estaban los nuevos instrumentos que posibilitaron los descubrimientos. El telescopio, perfeccionado por Galileo, quien también inventó el termómetro y mejoró notablemente el reloj mecánico. Un alumno de Galileo, Torricelli, inventó el barómetro. Todos estos instrumentos permitieron observaciones más exactas y más amplias. Asimismo estaban los descubrimientos específicos. William Harvey descubrió la circulación de la sangre en el corazón y los pulmones. Anton Leeuwenhoek perfeccionó lentes de suficiente alcance para distinguir bacterias y espermatozoides. Robert Boyle estudió la conducta de los gases a diferentes temperaturas y con distinta presión y se convirtió en el padre de la química moderna. Se realizaron inmensos adelantos en matemática con Isaac Newton y René Descartes. Adelantos en logaritmos, en cálculos diferenciales, todo esto preparando los cimientos de las altas matemáticas. Y los misterios de la electricidad y del magnetismo los revelarían William Joubert y Benjamin Franklin por medio de italianos como Alessandro Volta y Luigi Galvani. Pero la figura más importante en la ciudad moderna fue Isaac Newton.
que vivió de 1643 a 1727. Newton sentó las bases de la física moderna, elaborando las leyes mecánicas del movimiento y, en especial, la ley de gravedad, la velocidad con la que los cuerpos caen a la Tierra. Y el resultado de este cúmulo de descubrimientos fue un cambio radical en la actitud de la gente educada. Al iniciarse el siglo XVII, los científicos serios quizá creían aún en las brujas. Al finalizar el siglo esto habría sido imposible, ya que ningún científico creía en los poderes sobrenaturales que se suponía poseían las brujas. En la época de Shakespeare, la gente pensaba que los cometas eran presagios. Después de Newton, supieron que Newton y Halley habían calculado el movimiento de ciertos cometas y que las estrellas obedecían a las leyes de gravedad, al igual que los planetas. Así que ahora la imaginación humana aceptaba la ley científica y comenzaba a rechazar la magia y la brujería. Como lo sugiere este libro, los misterios de la naturaleza los descifrarían seres humanos. En 1600, los hombres habían vivido en la Edad Media. En 1700, la mentalidad de la gente educada era moderna. No había mucha gente educada en 1700, pero los había en mayor número con las escuelas y los libros, las propagandas y los debates. Y a medida que las noticias de descubrimientos científicos se difundían en el continente, esto también influía en sus creencias religiosas. No es que los científicos del siglo XVII quisieran echar por tierra las creencias religiosas de la gente. El mismo Newton era profundamente religioso y también era un poco alquimista, pero sus descubrimientos demoraron toda una vida. Después de Newton, la gente educada supo que el sistema solar se mantenía en funcionamiento por propio impulso y por sus propias leyes. El sistema solar newtoniano rotaba con una gran regularidad y precisión, conforme con la ley de gravedad. Tal vez Dios habría puesto en marcha el mecanismo, tal vez Dios habría decretado la ley de gravedad, pero una vez que comenzó esto, Él ya no hizo falta. Y luego, Dios se transformó en una figura decorativa, una especie de monarca constitucional, un verdadero creador, pero sin derecho a intervenir en un universo que funcionaba automáticamente de acuerdo con las leyes de la física y de la mecánica. Aún así, se podía creer que los cielos estrellados proclamaban la gloria de Dios, pero la forma en que funcionaban los cielos estrellados lo revelaban los cálculos astronómicos. Hacia el siglo XVIII se hallaban ya asimilados los grandes descubrimientos del siglo XVII y también lo que estos implicaban. Se produjeron importantes adelantos médicos en la lucha contra el escorbuto y en especial contra las viruelas. En 1783, dos franceses, los hermanos Montgolfier, demostraron que, calentando gas dentro de una bolsa de tela, ésta se elevaba. Los Montgolfier fueron a Versalles, y mientras el rey observaba, ellos lanzaron un gran globo llevando una oveja, un gallo y un pato. Un par de meses después, volaron sobre París en el primer vuelo tripulado. Y en 1785, un norteamericano y un inglés volaron a través del Canal de la Mancha. Las posibilidades de la ciencia eran infinitas, como es obvio. No es de extrañarse que quien quiera que fuese alguien se entusiasmara con ella. Voltaire estudió matemática e hizo conocer a Newton en público. Otro enciclopedista, D'Alembert, redactó ediciones de ciencia y filosofía para damas elegantes. Diderot efectuó experimentos químicos y anatómicos. Y la biología fascinó a todo el mundo. Este es un bosquejo de los experimentos de Galvani con patas de rana y electricidad.
De modo que era un mundo de ciencia, de mecánica, un mundo material importante de explotar, de desarrollar, a fin de mejorar a la gente, de hacerla más feliz, que es en sí una nueva noción. Aquino no habló mucho de la felicidad. Hobbes y Locke apenas hablaron de la felicidad. Pero en el siglo XVIII la gente casi no cesaba de hablar de ella. Esto tenía mucho que ver con la disminución en las restricciones religiosas, tanto católicas como protestantes. Y ahora se hablaba de la felicidad en la naturaleza, de la felicidad al aire libre. Es entonces cuando viajar y visitar lugares de interés y también caminar, nadar, escalar montañas, se consideró divertido y provechoso. La felicidad en la vida natural. Los nobles salvajes son felices. Los nobles damas y caballeros trataron de volver a la naturaleza. Y María Antonieta, reina de Francia, tenía una granja especial para ver cómo era la felicidad natural. Y además estaba la felicidad en la virtud, la medida y la razón. Pero había una fuerza aún mayor que la de la felicidad natural, una que daría colorido a la subsiguiente historia de Europa y también de América, la utilidad, como veremos en nuestro próximo utilísimo programa. Un proyecto de Annenberg CPB.